Hola, ¿preparados para luchar por el éter? Nos vamos a Ether Wars, un juego de gestión de recursos, gestión de trabajadores, que va con dados y que además tiene unos toques muy clásicos, digamos, como tener que pensar cuánto cuesta extraer, cuánto cuesta comprar, bueno, gestión de recursos a fin de cuentas. Eso sí, muy visual, muy bonito, como una presentación espectacular y que escala bastante bien de 2 a 4 jugadores. Tengo aquí el despliegue, que es más o menos independiente según el número de jugadores, para que os hagáis una idea de cómo va. Tenemos un planeta donde hay distintas zonas que proporcionan materiales. Tenemos coltán en esta zona, que tiene un coste de 2, y solo pueden ir a por él 2 jugadores. Tenemos cristal, que tiene un coste de 3, solo pueden ir 2 jugadores. Tenemos plasma, un coste de 2, solo 2 jugadores. Tenemos proteínas, la comida, digamos, coste de 1, pueden ir hasta 4, no hay problema. Y zona de éter, que es lo que nos hará ganar el juego, donde pueden ir 4 jugadores, y aquí habrá que pelear, porque además tendremos una recompensa en un dado especial. Tenemos unos mercenarios, unas zonas especiales del tablero, y un mazo de eventos que irán cambiando en cada ronda. Habrá uno nuevo con propiedades nuevas, con reglas nuevas, y un mazo de cartas de favor, que son ases en la manga de los jugadores. Cada jugador representa una facción de un color, y tendrá 5 dados pequeñitos, se llaman unidades, y un dado grande, que es el dado de héroe. Empezarán en su facción y tendrá otros 5 aparte que podrá ir comprando como si fuesen trabajadores, podrá ir comprándolos, y además empezará con 20 proteínas, que como digo es como la comida. Cada jugador tendrá 4 cartas de su facción que son diferentes, con habilidades especiales, y en cada turno escogerá una para jugar y así cambiar un poco sus normas. Y 3 cartas de favor. Tendremos además unas cuantas fichas para representar todos los recursos. ¿En qué consiste el juego? Tenéis aquí las fases de la ronda, es muy sencillo. El objetivo es conseguir un número determinado de éter, nos lo indica aquí en la tarjeta, dependiendo del número de jugadores. Cuantos más jugadores, menos éter hay que conseguir. 2 jugadores habría que conseguir 5 de éter para ganar, 7 de éter para ganar, 4 jugadores, 5 de éter para ganar. Durante la ronda, primero levantamos cartas de evento y escogemos una de las cartas de nuestra facción para que nos dé una habilidad especial. Después tendremos una fase de refuerzos, donde podremos recuperar en cada ronda, bueno, por supuesto los dados estará el tablero vacío, pues nosotros empezaremos con 5 unidades y un héroe, pues en cada fase de refuerzos, menos en la primera, tendremos una unidad más y y ganaremos una ficha de proteína más. No tengo que pagarla, luego ya las pagaré. Vale, esto en cuanto a los refuerzos. Luego viene una fase de mercenarios, unos dados especiales que yo puedo, pagando recurso de coltán, que es naranja, recurso de cristal, que es blanco, o recurso de plasma, que es violeta, puedo coger alguno de estos mercenarios, si puedo pagarlos, y lo llevaré a mi zona, y se quedará conmigo, es como un dado más que puedo utilizar. Vale, y después de los mercenarios va la colocación. Aquí es la clave de todo. Los jugadores, por orden, empezando por el jugador inicial, podrá colocar como mínimo 1, como máximo todos los que tenga, dados en secciones. Por ejemplo, puedo colocar pues 2 dados aquí, luego le tocaría al siguiente jugador, al siguiente, van colocando y me vuelve a tocar. Cuando me toca colocar, yo puedo colocar en una zona vacía, en una zona en la que legalmente pueda colocar, por el límite, aquí pueden haber hasta 4, aquí ya hay 2, fijaos, el límite es 2, aquí no puedo colocar, pero nunca podré colocar donde ya he colocado. Es decir, si ahí he puesto 2, me arriesgo con 2. No puedo luego aumentar a 4 por si otro jugador pone, etc. También tenemos una zona de mercado o una zona de clonación. ¿Vale? Pues puedo poner los dados donde buenamente quiera, puedo poner, por ejemplo, 2 aquí, luego le toca a los demás. Cuando me vuelve a tocar, si aún me quedan dados, pues otro por aquí, me vuelve a tocar, pues por aquí, por ejemplo. ¿Vale? Podemos repartirlos como queramos. Una vez que hayamos acabado, llega la fase de movimiento, donde, ahora sí, y pagando plasma, podemos mover algún dado. Si algún dado no me gusta donde está, puedo pagar, si quiero y puedo, y lo muevo a otra zona. Y por último es la resolución. Al final la resolución de este juego es muy sencilla. Tiramos los dados, si estamos solos, extraemos recurso, viendo el número de puntos que obtenemos en los dados, entre el coste. 2 entre 2, 1, pues me llevaría un recurso. Si hay varios jugadores en la misma zona, inicialmente, si estos 2 están aquí, inicialmente no pasa nada, cada uno extrae a su bola, ¿vale? Uno cada uno. Pero si alguien pone el dado grande, el dado de héroe, es lo que se llama dominación, y entonces habrá un combate. Se tirarán los dados, solo el ganador del combate extraerá, y el perdedor, comparamos puntos, 3 y 1, 4, además este dado tiene una habilidad especial que nos da siempre una ficha de carga, que es como una especie de moneda, y además dispara una habilidad, pues 4 contra 1 gana el verde, solo el verde extraerá cristal, y además 4 menos 1, 3, el azul se lleva 3 heridas, pierde 3 unidades, solo tiene 2, pues fuera. Están no en su zona, sino que están descartadas, tendrá que volver a comprarlas. ¿Vale? Pues nada, extraemos 4 entre 3, podrá extraer un cristal. La zona central que nos da éter es la más valiosa y siempre hay combate, aunque no haya dado grande. Tiramos, fijaos que tengo un mercenario que me permite en este caso tener más defensa, y lo mismo, el que gane en esta zona extrae un recurso de éter, que es lo que nos hace ganar. Además, cuando extraemos éter podemos pagar 2 cristales, os lo dice aquí si queremos, para extraer un segundo éter, nada más.
Y luego tenemos, como digo, zona de mercado, donde cada uno puede lanzar sus dados y comprar a este precio, y una zona de clonación, donde con tener un dado simplemente, pues pagando 4 proteínas, compramos un dado nuevo que va a nuestra reserva. Eso sí, en estas dos zonas nunca hay combate, pero si alguien pone un dado grande, solo los que tienen dado grande podrán realizar la acción, los demás no. Por último, fase de mantenimiento, una vez que hayamos resuelto todos los combates, los dados estarán de vuelta, los mercenarios en su sitio, esto estará libre. El que haya ganado un combate aquí, si ha habido algún combate, se lleva este dado para la siguiente ronda, que es un dado que nos beneficia. De hecho, la siguiente ronda, y siempre mientras que otro no gane otro combate aquí, que se lo quitará. Y, como decía, en la fase de mantenimiento pagaremos una proteína por cada dado pequeño que tengamos. El héroe no paga, si tenemos mercenarios o el dado de éter, tampoco pagamos. En este ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades, 7 proteínas por 7 dados. Empezamos una nueva ronda y así seguimos jugando hasta que alguien consiga 5, 6 o 7 éter, según sea el número de jugadores, que se proclamará ganador de este Ether Wars. Si os ha llamado la atención, visualmente no me cabe duda, y queréis ver con más detalle cómo funciona, ahí va nuestro tutorial. El tablero de Ether Wars representa una especie de planeta, de mundo, donde tenemos distintos recursos. La verdad es que hay sitio para todo en este tablero. Os voy a explicar el tablero y también los recursos. Más bien os diría que os voy a explicar casi todo lo que tiene este juego, excepto las cartas. Así que vamos a empezar por las cartas. Las cartas se colocan aquí y aquí, luego hablamos de ellas. Tenemos unas cartas que son las cartas de evento, normalmente van en este lado, y luego tenemos otras que son las cartas de favor. Hay dos bloques porque tenemos para el mazo y la pila de descartes, en ambos casos. Fuera de eso, todo lo demás en el tablero está muy bien indicado. Vale, fijaos que incluso aquí, aunque ahora lo veis un poco al revés, yo también, están las fases de la ronda, luego hablamos de eso. Pero aquí, por eso tengo esto al derecho, nos habla incluso del coste de varias secciones. Os cuento entonces las secciones que tenemos. Tenemos 4 secciones de producción normales, 5 si hablamos del éter, porque al final el objetivo será conseguir éter, de ahí lo de Ether Wars. Vale, pues esas zonas vienen divididas por colores y representan fichas. Esto que veis aquí, ¿vale?, es la zona donde se consigue el plasma. El plasma viene representado por estas fichas, fijaos que corresponde con el icono, y el resto de iconos los veremos con un poquito más de detalle y entenderéis qué es cada uno, veréis que es todo muy intuitivo, ¿vale? Este es el mar de cristal, aquí se consigue un tipo de recurso que es el cristal, representado con estas fichas, ahí veis el icono. Esta zona de aquí es la zona donde conseguimos las proteínas. Las proteínas es un tipo de recurso un poco especial, ya que es como la comida, digamos, lo que tenemos que gastar para alimentar a nuestras unidades, por así decirlo. Viene representado por estas fichas y tenemos también otras más grandes que son de valor 5. Veis que tienen 5 proteínas dibujadas. Aquí está el icono. Esta zona de aquí representa la zona donde podemos conseguir el coltán, ¿vale?, que viene representado con este recurso, ya veis, es naranja. Y por último, el centro. La quinta zona es un poco especial. En esta zona podremos conseguir el éter, que es este recurso muy parecido al cristal en cuanto al dibujo, pero es como veis, es circular la ficha en vez de ser así alargada. El éter es lo que nos hará ganar. La partida la ganará el que consiga un número determinado de éter según el número de jugadores. Pues aquí en esta zona central es donde conseguiremos el éter. Vinculado a esta zona tendremos un dado, este dado que es el dado de éter. Los dados aquí van con puntos, ¿vale? 1 punto, 2 puntos y 3 puntos es lo que nos otorga este dado, que se podrá conseguir ganando un combate aquí. Por supuesto, luego hablamos de eso. Vale, bueno, pues estas son las zonas de recurso. ¿Qué significan estos iconos? Pues nos limitan el número de jugadores que pueden ir a las zonas, nos hablan de cuál es el coste de extracción de esos recursos y también nos indica si habrá o no habrá combate. Veréis, antes de meternos en eso, hay que entender un concepto, que es el concepto de lo que se denomina, bueno, va vinculado al dado grande, y es el concepto de dominación. Veremos a continuación que los jugadores tendrán 2 dados pequeños y un dado grande. Este dado grande, que representa el dado de héroe, crea dominación, ¿vale? Es importante ese concepto, lo adelanto un poco, luego lo veremos con más calma, pero es importante para que entendáis los iconos que tenemos en las secciones. Bueno, pues vamos a ver esos iconos poco a poco. El primer icono es el icono del recurso. Tal como os he explicado, cada zona proporciona un recurso. Este icono que veis aquí es el coste de extracción. Cuando nosotros situamos a una unidad en una zona, extraerá recursos de esa zona. En esta zona extraerá este tipo de recursos. Los recursos, las fichas, se pueden colocar, si queréis, en la zona del tablero, o podéis usar una de estas cajas portanzuelos, o bueno, como queráis, ¿vale?, para que sean sencillos de coger, pero no tienen por qué estar aquí, ¿vale? Pero los jugadores se situarán para minar, para extraer esos recursos. A la hora de extraer, veremos más adelante también que se lanzará el dado y podremos extraer un número de recursos, o tendremos más bien un valor de extracción igual a los puntos negros que obtengamos, en este caso 2. ¿Vale? Si yo tiro más dados podré obtener más puntos, incluso podemos obtener hasta 3 puntos en un dado pequeño, pero veremos que puedo poner más dados. Bueno, pues cuando yo gasto puntos
de extracción en una zona, tengo que ver el coste de extracción. En este ejemplo yo tengo 3 puntos de extracción aquí para extraer plasma, pero el coste de extracción del plasma es de 2 puntos. ¿Qué quiere decir? Que como tengo 3 puntos, podré extraer 1 de plasma, que me cuesta 2 puntos, y el que queda se pierde, ¿vale? O si lo queréis ver de esta manera, es el número de puntos negros que tenemos dividido entre el coste, redondeando hacia abajo. 3 entre 2, pues sería 1 nada más. Así que, como veis, voy a quitar ya el dado, tanto el plasma como el coltán tienen un coste de extracción de 2. Me cuesta 2 puntitos extraer cada unidad de recursos. Sin embargo, el cristal, que es más caro, es más valioso, tiene un coste de extracción de 3. En esta tirada podría extraer 1, pero en esta tirada, aquí podría extraer 1, pero aquí no puedo extraer nada, ¿vale? Porque el coste es 3. Creo que más o menos se entiende. El más barato es la zona de proteínas, donde cuesta 1. Cada punto negro me da una proteína, que como digo es como el alimento base. Luego tenemos unos iconos con personajes. ¿Qué significa? Veréis, cuando nos colocamos podemos colocar nuestros dados en una zona y cada jugador podrá colocar los dados en las zonas que quiera, pero hay un límite al número de jugadores que hay en una zona. En la zona de plasma, en la zona de cristal y en la zona de coltán tenemos un límite de 2, es decir, no puede haber más de 2 jugadores diferentes con dados aquí. No puede haber dados de más de 2 colores en estas 3 zonas. Sin embargo, en la zona de proteínas y en la zona de éter pueden estar hasta los 4 jugadores si quieren, no hay problema, no hay límite, ¿vale? Eso en cuanto a los límites. Y el último icono, que es con lo que tiene que ver con lo que explicaba antes de dominación, es qué pasa cuando hay varios jugadores. Cuando se sitúan varios jugadores en una zona, normalmente no pasa nada, cada uno extrae por su cuenta, pero sí que es importante ver el icono. Si el icono es verde, que solo es en la zona de las proteínas, cuando se colocan varios jugadores, aquí puede ser de 1 a 4, cada uno extrae libremente las proteínas, lanzando, luego veremos en el turno cómo va, lanzando los dados, extrae los recursos. Sin embargo, los que se sitúen en zonas con icono amarillo, ¿vale? Que son los 3 recursos básicos que veis aquí, primero, solo puede haber 2 jugadores, y en segundo lugar, si ninguna de las zonas tiene dominación, ¿vale? Para entendernos, si ninguno de los 2 jugadores que se ha puesto ahí, si ninguno ha colocado el dado grande, solo ha colocado dados pequeñitos, cada uno extraerá a su bola y ya está, cada uno extrae los recursos que tenga que extraer. Pero si alguien ha colocado el dado grande, hay dominación. El que coloca el dado grande domina, ¿vale? Y habrá que realizar un combate, luego veremos cómo es, y solo el ganador del combate podrá extraer recurso. Por último, la zona del medio, la más importante, la de éter, que es en rojo, como veis, nos dice que pueden ir 4 sin ningún problema, hasta 4, pero aquí siempre habrá combate, siempre habrá dominación, digamos. Siempre los que se coloquen ahí tendrán que pelear y solo uno podrá extraer éter, porque al final es lo importante. El éter no tiene coste de extracción porque no es independiente de los puntos de los dados. Se extrae siempre una cantidad de éter, aunque puede haber una modificación con cristales de la que luego hablamos. Vale, eso en cuanto a las zonas es lo más complejo de esto, en cuanto a las zonas de extracción. Luego tenemos algunas zonas más. Esta zona que veis aquí, roja, que viene con este símbolo, que es el mismo que tenemos aquí, es la zona de mercado. Aquí se pueden colocar los jugadores, puede haber, no hay límite, veis que aquí nos dice 4 en pequeñito, en azul se ve 4 muñequitos, pueden haber hasta 4 jugadores aquí poniendo un dado, pero si alguien pone el dado grande, si hay dominación, es decir, si alguno pone el dado grande, solamente los que tengan dado grande podrán hacer la opción de mercado. Vale, no hay que combatir, pero solo los que tienen dado grande podrán hacerlo. En el mercado simplemente compramos recursos. Cogemos los dados que hayamos puesto, los tiramos y usamos los puntos como si fuesen de extracción, pero en vez de coste de extracción, que es este, usamos el coste de mercado, que es este. La proteína cuesta 2 en vez de 1, es más caro comprarla que extraerla. El plasma y el coltán cuestan 3 en vez de 2, el cristal 4 en vez de 3, y se puede conseguir una carta, luego veremos, una carta de favor pagando un cristal. ¿Vale? Esto, el mercado, aquí. Luego tenemos esta zona, que es la zona de clonación. Lo mismo, podemos colocar dados, todos los jugadores, caben hasta 4 sin ningún problema, y si alguien pone un dado grande, solamente los que tengan dado grande, tampoco hay combate, pero solamente los que hayan puesto dado grande podrán clonar. ¿Cómo funciona? Pues lo mismo. Según colocamos aquí ya no importa la tirada, no hay que tirar, cada uno de los jugadores que haya puesto por lo menos un dado, con uno llega, podrá pagar 4 proteínas para ampliar su número de unidades, es decir, para comprar un dadito pequeño, luego entenderéis por qué. Vale, es este icono que veis aquí, este que veis aquí. Y nos queda una zona nada más, que es esta zona. Los jugadores se situarán en estos lados del tablero, jugador 1, jugador 2, 3, 4... Vale, esta zona es lo que se llama el silo del jugador, es donde están las reservas del jugador. Pues los jugadores también podrán colocarse en el silo de otro jugador, solamente un jugador y el propio dueño del silo, es decir, un atacante y el defensor, que será el dueño del silo, podrán colocar dados. Es como si solo hubiera 2 muñecos, pero uno de ellos siempre, obligatoriamente, será el defensor, si quiere.
pero no puede haber dos atacantes. Pues funciona igual, lanzamos el dado y por los puntitos robamos a ese jugador sus recursos en su silo, a este coste. Fijaos, robar proteínas, extraerla cuesta 1, comprarla cuesta 2, robarla cuesta 2. El plasma y el coltán cuestan 3 para robar, el cristal 4 y se puede robar éter, cuesta 8, ¿vale? Pero se puede robar éter a otro jugador, lo que puede hacer que ganemos la partida incluso, ¿vale? Pues esto es el tablero y es, creedme, lo más complejo, que no lo es para nada, de este juego. Los jugadores controlan una facción, hay 4 que viene representada por un color, todos tienen esta tarjeta de personaje que realmente no es muy importante, lo que nos dice es para qué vale cada recurso, dicen todas lo mismo y lo único que varía, aparte del símbolo de la facción y el color, en este caso el rojo, es esta habilidad que tenemos aquí, lo que se llama habilidad de héroe, a la que ahora volveremos. Aquí veis los recursos, nos habla del plasma, que sirve para devolver unidades heridas, el coltán, que sirve para mover unidades, mercenarios o héroes, el cristal, que se puede pagar 2 para canalizar éter, después de canalizar éter en la zona central, la proteína, que hay que pagarla para alimentar a las unidades, el éter, que nos hace ganar si tenemos 5, 6 o 7 unidades, según sean 4, 3 o 2 jugadores, y las cargas, un tipo de recurso que no habíamos visto en el tablero, no se coloca en el tablero, que viene representado con esta ficha, y que es como una moneda, sirve para pagar determinadas acciones de cartas, luego lo vemos. Además de la tarjeta, y por cierto, esta parte es el silo que conecta con el silo del tablero que os acabo de enseñar. Además de la tarjeta, los jugadores tienen 4 cartas de su facción. Estas cartas tienen una habilidad y en cada turno usarán una, la que quieran, escogerán una, la usarán, esta habilidad estará vigente durante todo el turno y en el siguiente turno podrán escoger otra si quieren. Vale, como veis hay 4 que son personalizadas, digamos, cada facción tiene distintas habilidades. Están todas bastante equilibradas, ¿vale? No hay mucho problema. Y el fuerte de estos son los dados. Tenemos 10 dados, que son las unidades. Esto es lo que se llama unidad. Estos dados tienen puntos negros y puntos blancos. Van desde 1, no hay ninguna cara vacía, aunque sí hay una cara con un punto blanco, hasta 3. 3 negros, que sería lo máximo. Vale, y esto, como habéis visto, representa puntos para la extracción, para el comercio, incluso para el robo. ¿Por qué hay puntos negros y blancos? Los puntos que cuentan son los puntos negros. Si yo tengo una tirada así, realmente tengo un resultado de 2. Pero algunas cartas me permiten potenciar, ese es el término clave, potenciar un dado o una tirada. Normalmente potenciamos todo el turno. Y eso quiere decir que durante ese turno, mientras ese efecto esté en vigor, los puntos blancos cuentan como puntos negros. Por tanto, los dados son bastante más poderosos, ¿vale? Bueno, pues tenemos 10 dados, 10 unidades y empezamos la partida con 5 de estas disponibles. Los otros 5 están en la reserva y con la opción de clonación que os enseñaba en el tablero podemos ir comprando dados, aunque veremos que en cada turno iremos consiguiendo gratis dados. Eso sí, cuantos más dados, cuantas más unidades tengamos, más habrá que pagar en proteínas porque habrá que darle de comer una proteína a cada dado, por así decirlo. Por último tendremos un dado grande, ya os lo he adelantado, que es el dado de héroe. Este dado es especial porque tiene muchos puntos, llega hasta 9, porque causa dominación, es decir, si se coloca en una zona hace que haya dominación y habrá que realizar un combate en esa zona, y tiene una cara especial que es este rayo, hay otras que tienen puntos y rayos, que sirven para disparar esta habilidad de héroe. Vale, si yo obtengo este resultado, automáticamente gano una ficha de carga, ¿vale? Una de estas, un recurso de carga, me lo llevo a mi zona, es para mí, y además disparo siempre la habilidad de héroe, que es diferente en cada facción. En este caso devolvemos a la reserva la unidad con la menor tirada del oponente de nuestra elección. Vale, y hay algunas caras como esta que tienen puntos y además, digamos, la carga. Eso quiere decir que tenemos 3 puntos, en esta no tendríamos puntos, pero aquí tenemos 3 puntos y además robamos una carga y podemos ejecutar la acción. Por cierto, estas fichas son de 2 lados, ¿vale? Pero son iguales, no cambia el idioma ni nada parecido. Bueno, pues eso en cuanto a los jugadores. En cuanto al resto de componentes, tenemos un mazo de cartas que son cartas de favor. Estas cartas, que empezarán los jugadores con 3 en la mano y podrán ir consiguiendo durante la partida, incluso podrán comprarlas en el mercado pagando un cristal, son cartas de evento, digamos, que ejecutamos con ases en la manga y las ejecutamos cuando queramos o cuando la carta nos deje. Normalmente son muy buenas y nos permiten cancelar acciones, nos permiten potenciar dados o tener turnos extra, ganar más éter, lo que sea, ¿vale? Son cartas muy buenas que hay que tener en la mano. Y tenemos este otro mazo que son las cartas de evento propiamente dichas. Al principio de cada ronda levantaremos una de estas cartas que variará las normas para todo el mundo y durante toda esa ronda esta carta estará en vigor y el cambio de normas tendrá efecto, como digo, para todos. Además tenemos 6 cartas que son de ayuda que van vinculados a estos 6 dados negros que se colocan también en el tablero, no os he enseñado en la zona, pero es en la parte de arriba y son los mercenarios. Estas cartas son muy útiles, nos indica pues, tener una ilustración de cada mercenario para que sea un poco más temático y su nombre, y cada mercenario, como veis, es un dado. Y nos indica las caras que tienen los dados, ¿vale? Las 6 caras de cada dado aparecen ahí dibujadas para que sepáis qué probabilidades hay. Y en la parte de atrás nos cuenta qué hace ese mercenario, ¿vale?
Os explico qué hacen los mercenarios, luego en el turno veremos cómo se consiguen. El mercenario violeta, bueno, hay dos violetas, pero ¿por qué tienen color? El color es, digamos, representa el recurso que hay que pagar para comprarlo. Los violetas hay que comprarlos pagando recurso de plasma, que es de color violeta. Los naranjas hay que comprarlos pagando recurso de éter, perdón, de coltán, que es naranja. Y por último, los dados blancos hay que comprarlos pagando recurso de cristal, que es blanco. Vale, bueno, pues empiezo a contaros por aquí. Los violetas son un poco diferentes, por eso los tengo separados. Este es el dado violeta en sí. Los dados son como unidades, ¿vale? Los colocamos en zonas de tablero, igual que unidades normales o igual que el dado de héroe, pero tanto el dado de héroe como estos dados no hay que darles de comer, ¿vale? No hay que gastar proteínas en ellos. Bueno, pues decía, el dado violeta, que es un poco especial, se coloca en una zona, tiene escudos, básicamente, y lo que nos permite es defendernos. Vale, si sacamos una puntuación, no hemos visto el combate, pero si sacamos una puntuación inferior a nuestro rival, perdemos el combate y las unidades quedarán heridas. Vale, estos escudos no valen como puntos para sumar a la hora de vencerlo, son solo escudos, pero sí que protegen de heridas. Por tanto, si yo obtengo 2 puntos y mi rival obtiene 5, me haría 3 heridas, la diferencia, 5 menos 2, 3 heridas. Vale, yo pierdo y sufro 3 heridas. Si resulta que tengo este dado y saco un 5, no es que yo tenga 2 más 5, 7 y el 5, no le gano, he perdido igual. Tengo 2 puntos, el 5. Vale, he perdido, pero a la hora de hacerme heridas tengo una protección de 5 adicional, con lo cual, como me iba a hacer 3, no me hace ninguna. Los dados blancos son dados como potenciadores a la hora de conseguir recursos. El dado con puntos normales, el dado de 6 caras, que bueno, no es exactamente normal, pero casi, es como un dado de héroe más, ¿vale? Podemos cogerlo y utilizarlo como un dado de héroe grande, ¿vale? Causa dominación, igual que el dado grande, y también tiene la cara de carga, igual que el dado grande, para conseguir una carga y, digamos, disparar la habilidad de héroe. El dado blanco con unas rayas es un dron. Este se coloca en una zona para extraer, incluso aunque superemos el límite. Recordad que había varias zonas que permitían 2 jugadores nada más. Bueno, si controlamos este dado, si tenemos a este mercenario, podemos colocarlo en una zona aunque ya haya 2 jugadores ahí. Podemos ponerlo, no pasa nada. Este va a su bola, no participa en combate, no importa la dominación, simplemente se tira el dado y se obtiene un recurso, 2 recursos o 3 recursos, ¿vale? De la zona, sin más. No hay que ver el coste de extracción ni nada. Es decir, como mínimo vamos a obtener un recurso y como máximo vamos a obtener 3, sin más, sin peleas y sin dividir entre el coste de extracción. Los dados naranjas, los de coltán, son como dados más agresivos. Vale, este dado de aquí es el del ladrón. Este lo que permite es robar directamente a otro jugador recursos, ¿vale? Se colocará en la zona de silo de otro jugador y sin combate ni nada, simplemente robaremos ningún recurso, un recurso o 2 recursos. Es el más interactivo de todos. Y este es el asesino. Este se coloca en una zona en combate, se lanza antes que se resuelva el combate y se matan unidades, las que queramos, de cualquiera de los rivales, ninguna, una o 2 unidades diferentes, ¿vale? Para eliminar un poco de gente de ahí si nos interesa. El último dado violeta es un dado especial, es el único que no se coloca, nos lo quedamos con nosotros durante la ronda que lo tengamos. Lo lanzamos al principio de la ronda y tiene flechas de repetición de tirada, ¿vale? Tiene caras con 3 flechas, caras con 4 y caras con 5. Cuando tiramos este dado, vemos el número de flechas que obtenemos y podremos repetir ese número de dados durante el turno. Es decir, si yo al principio del turno tengo este dado, tiro, me salen 5 caras, sé que puedo relanzar 5 dados, 5 veces el mismo dado, una vez 5 dados distintos o con cualquier combinación de ellas. Durante mi ronda y en el momento que quiera podré relanzar el dado que quiera, las veces que quiera, hasta un máximo de 5, ¿vale? Como digo, es el más especial, por eso está un poco aparte. Para preparar la partida, muy sencillo, ponemos el tablero, los 2 mazos, los eventos, los favores, colocamos los 5 mercenarios, ¿veis? Aquí van, antes no os lo había enseñado, pues van aquí, tienen color para representar, aquí los 2 naranjas, aquí los 2 violetas, aquí los 2 blancos, vale, podemos dejar si queréis las cartas de referencia cerca, pero una vez que conocéis a los mercenarios ya no hace falta. Ponemos el dado de éter en el medio, este dado, como digo, no hemos visto todavía el combate, pero lo ganará el que gane un combate aquí, os lo controlará durante una o varias rondas, el que gane un combate aquí quedará simplemente más puntos, tampoco hay que darle de comer a este dado. Y cada jugador tendrá su hoja de facción, aquí veis cómo se coloca con el silo para poner aquí los recursos y poder robar. Empezará con 3 cartas de favor, empezará con sus 4 cartas de facción, su dado de héroe, 5 dados de unidades, los otros 5 quedan aparte y 20 proteínas, ¿vale? 3 de valor 5, 5 de valor 1, como queráis, 20 proteínas. Así tenemos, bueno, por supuesto dejamos las fichas cerca y repartimos la ficha de jugador inicial al que sea, pues el jugador inicial como queráis, de la manera que queráis. Una vez que tengamos todo listo, podemos empezar a jugar. El turno es muy sencillo, la ronda en sí, viene aquí indicada, ¿vale? El juego se juega
durante n rondas hasta que alguien obtenga el número de éter suficiente según los jugadores. En una partida de 4 jugadores, cuando alguien tenga 5 unidades de éter, gana la partida. Con 3 jugadores necesita 6 unidades de éter y con 2 jugadores 7 unidades de éter. Vale, bueno, pues la primera de las fases que nos dice aquí es la de nuevo día. Durante la fase de nuevo día no hay que hacer gran cosa, digamos, simplemente levantaremos un nuevo evento, cogeremos la primera de las cartas, la leeremos y la colocaremos aquí para que todo el mundo sepa qué pasa en esta ronda. Durante la próxima fase de resolución, dice aquí, el coste de extracción de coltán aumenta en 1, es decir, extraer coltán, que normalmente vale 2, ahora valdrá 3 en esta ronda, es importante acordarse, ¿vale? Y además de eso, los jugadores tendrán que escoger una de sus 4 cartas de facción, la que quieran, la escogerán en secreto y cuando todos la hayan escogido le darán la vuelta y leerán cómo varían ellos sus habilidades durante esta ronda, ¿vale? Cada uno tiene la que puede coger, la que buenamente quiera. Eso sería la fase de nuevo día. La segunda fase es la fase de refuerzos. Simplemente cada jugador, esta se ignora, por cierto, en la primera ronda, ¿vale? No habrá refuerzos en la primera ronda del juego. A partir de ahí, cada jugador recibirá una ficha de proteína más, que llevará a su reserva, y un dado más de la reserva, gratuito, no hay que pagar por él, ¿vale? Así vamos aumentando en cada ronda nuestros dados. En la primera ronda 5 unidades, en la segunda ronda 6, etc. Ojo que algunas cartas nos permiten cambiar la fase de refuerzos para obtener otras cosas en vez de dados y proteínas. Llega el tercer paso, el paso de los mercenarios. Ahora simplemente, empezando por el jugador inicial, cada jugador puede decidir si desea alquilar o comprar alguno de los mercenarios que están disponibles. El jugador que quiera comprar un mercenario simplemente dirá cuál es y tendrá que pagar una proteína, ¿vale? Y un recurso del color del mercenario. Por tanto, en la primera ronda no podremos porque no tendremos en principio recursos. Si quiero contratar a uno de estos 2 mercenarios, tendré que pagar uno de coltán, porque es naranja, y una proteína. Para contratar a uno de estos, una proteína y uno de plasma. Y para uno de estos, una proteína y un cristal. Me llevo el dado, si contrato a uno, me lo llevo a mi zona, se queda conmigo. Como digo, esto no hay que alimentarlo, realmente ya lo estamos alimentando al pagar una proteína para alquilarlo. Y al final de la ronda tendré que devolverlo, ¿vale? No os olvidéis que los mercenarios son temporales. Voy a coger este, por ejemplo, imaginando que tuviese cristal para pagar, pagaría la proteína, el cristal, y lo dejo en mi zona disponible. Luego el siguiente jugador y el siguiente. Fijaos que el jugador inicial tiene más ventaja porque tendrá todos disponibles, pero como el jugador inicial rota, en cada turno pues será uno diferente. Por supuesto es opcional si queremos comprar o alquilar mercenarios. Y en principio solo podremos hacerlo con uno, aunque hay alguna carta que nos permite coger más de un mercenario. La cuarta fase es la fase de chicha de esto, colocación. Empezando por el jugador inicial, un jugador tiene que colocar como mínimo un dado, como máximo los que quiera, en una zona concreta, ¿vale? Por ejemplo, puedo colocar 2 dados aquí, y ahora le tocaría al siguiente jugador, y luego al siguiente y al siguiente. Cuando me vuelve a tocar puedo colocar mínimo 1, máximo los que disponga, en otra zona. Por ejemplo, puedo colocar pues estos aquí. Y luego le toca al siguiente, mientras sigamos teniendo dados. Así hasta que coloquemos todos. Recordad que puedo colocarlos, pues por ejemplo en el mercado, puedo colocarlos en otras zonas. Siempre es importante respetar el máximo de zonas, el máximo de usuarios, digamos, de jugadores por zona. Una vez que todos los jugadores han colocado todos sus dados, ya no queda ningún dado por colocar, incluyendo los mercenarios que tengamos, llega la fase de movimiento, una fase muy particular y rápida. Vale, he puesto algún dado más para que lo veáis. En la fase de movimiento simplemente cada jugador, empezando por el inicial, puede decidir mover alguna unidad o incluso a su héroe, pagando, eso sí, coltán, ¿vale? Nos lo dice aquí, paga 1, 2 o 3 para mover tu unidad, ¿vale? Que podría ser, son los pequeños. Eso sería 1 de coltán, 2 de coltán por mover el mercenario, o 3 de coltán por mover un héroe a una zona que sea válida. Es decir, si yo pago el coltán, puedo mover, por ejemplo, podría mover este dado a una zona válida como esta, o como esta. Recordad que este dron no cuenta para el límite. Pero no podría moverlo aquí. Por cierto, no os lo he dicho antes, una vez que yo he colocado dados, cuando me vuelve a tocar no puedo volver a colocar dados en una zona en la que ya he colocado. Es decir, no puedo ampliar mis dados. Vale, no, tengo que escoger una zona vacía o donde yo no haya colocado dados y que cumpla el límite. Pero en este momento, en la fase de movimiento, pagando coltán, sí que puedo mover a una zona ocupada para ampliar fuerzas, ¿vale? De ahí el movimiento. Vale, en este caso, por ejemplo, no lo hacemos. Y llega la fase de más chicha, la fase de resolución. Empezando por el jugador inicial, resolveremos los encuentros. Os cuento todos los que hay porque más o menos son muy sencillos. Vale, un encuentro, lo más básico del mundo, bueno, lo primero sería este mercenario, ¿vale? Este mercenario, como os he dicho, no tiene en cuenta nada, tiramos el dado y fijaos, 3 recursos, pues 3 recursos de cristal que nos llevamos sin más, cogemos de la reserva, nos lo llevamos y eso sí, el mercenario lo devolvemos. Lo más básico sería una zona donde solo hay un jugador, tira los dados y divide, le ha salido un punto, si estuviese potenciado el dado por algún efecto, pues tendría 2, pero en este caso es 1, y el coste de extracción del cristal es 3, por tanto no se lleva nada, ¿vale? Este dado ha perdido su uso y nada más.
En una zona donde hay dados con el icono amarillo, pero no hay héroe, no hay dominación, simplemente cada uno extrae. El rojo tira y extrae, pues fijaos, 3 puntos negros, entre 2, 1, un recurso de Coltán, y lo retira. Y el azul extrae, pues 3, lo mismo, un recurso de Coltán y lo retira. Si el dado del héroe estuviese aquí, tendríamos dominación y por tanto tendríamos que realizar un combate. ¿Cómo funciona el combate? Tiramos los dados y una vez que hayamos tirado los dados contamos los puntos. Lógicamente el héroe da mucha ventaja, pero no siempre es, fijaos, qué tirada más mala. He conseguido una carga, eso sí, ¿vale? Una carga y puedo hacer mi habilidad de héroe, que es devolver a su reserva una unidad con la menor tirada del oponente de mi elección, ¿vale? Mi oponente tiraría, pues podría hacerle devolver un dado si quisiera, aunque aquí da un poco igual. Fijaos que aunque yo tenga el héroe, no me garantiza, sí me facilita, pero no me garantiza la victoria. 3 contra 0, ¿vale? Ha ganado el azul, por tanto, solo el azul podrá extraer, el rojo no. Y además, como tiene 3 puntos y 0, restamos 3 menos 0, 3, 3 bajas, ¿vale? Y retiraríamos las bajas, retiraríamos los dados. Si queremos salvarlo, para no perderlo, no va a nuestra zona de reserva, sino que va fuera, digamos, habría que volver a comprarlo. Si queremos salvarlo, podemos pagar plasma, unidades de plasma, una unidad para salvar cada dado. Lo normal con un dado de héroe es que nos hubiese salido una cara pues un poco mejor, ¿vale? Un poco más, no digo esta, pero un poco mejor, ¿vale? De esta manera, por ejemplo, en este caso sería 9 contra 3, obviamente solo extrae el rojo y además se mueren los dos azules, salvo que paguemos, el jugador azul pague plasma. Vale, esto es cuando hay dominación, cuando hay combate. En la zona verde, como os decía, voy a dejar esto como estaba, en la zona verde, en la zona de proteínas que tiene el punto de mira verde, no hay combate, no hay dominación, simplemente el rojo tira, obtiene una carga, ejecuta su habilidad y 4, entre 1, 4 proteínas, y el verde tira y obtiene 2 proteínas. Aquí el dado grande no tiene efecto. Y en la zona del medio, en la zona importante, que es la zona del plasma, siempre hay combate, aunque no haya dado grande, siempre hay combate. Lanzamos los dados, ¿vale? 3 contra 2, gana el azul. 3 menos 2, 1, muere 1, moriría este dado, que iría fuera, salvo que paguemos plasma. Y el que gana el combate extrae éter, el azul conseguiría un recurso de éter, está más cerca de la victoria, y además se lleva este dado, que se quedará con él hasta que otro jugador gane aquí un combate. En el momento que otro jugador gane aquí un combate, coge la posesión del dado. Mientras lo tenga el jugador azul, en la siguiente ronda podrá usarlo como un dado más, no hay que darle de comer, y como podéis ver, tiene 1, 2 y 3 puntos que nos facilitan más las tiradas. Por último, las zonas de aquí, no he puesto nada en la clonación, pero bueno, es muy sencilla. La zona del mercado, si solo estuviese, bueno, si esto estuviese así, pues el jugador rojo compraría, lanzaría, obtiene 4 puntos, pues podría comprar pues 2 proteínas, o un plasma, o uno de coltán, o incluso un cristal. Si tuviese cristales, podría pagar un cristal para coger una carta de favor. Vale, y luego el verde haría lo mismo, ¿vale? No le ha salido nada. Sin embargo, si alguien pone el dado grande, ahora no hay combate, nadie se va a morir, pero solo los que tengan dado grande, en este caso solo el verde, compraría. Lanzaría 3 puntos que podría gastar en lo que quisiera, el rojo se quedaría sin nada. Y si alguien pone un dado en la zona de clonación, vale, simplemente con tener un dado ya es suficiente, paga 4 proteínas y se lleva un dado, cogería un dado que iría a la reserva. Si hubiese un dado grande, un dado de héroe, hay dominación y solo los que tengan dado grande pueden hacer esa acción, ¿vale? Esa es la fase de resolución. Como veis, realmente no es tan complicado. Si solo hay dados pequeños o si estamos en la zona verde, cada uno hace lo suyo. Si hay algún dado grande, hay combate, hay dominación y por tanto hay que combatir, solo uno ganará. Y en la zona del medio, siempre hay combate, haya dado grande o no. Y además tendremos esta ventaja. Y luego en el mercado o en la zona de clonación, no hay combate, pero si alguien pone dado grande, dado de héroe, solo el dado de héroe, solo los que tienen dado de héroe, si el rojo también hubiera puesto aquí su dado de héroe, pues los dos podrían hacerlo, ¿vale? Pero si no es el dado de héroe, solo los de dado de héroe. Pues esa es la fase de resolución. La última fase, la de mantenimiento, ya con todo fuera del tablero, simplemente tenemos que pagar una proteína por cada dado pequeño. Como digo, el héroe no consume, si tuviéramos un mercenario que a estas alturas ya no lo tendríamos, tampoco consume, y el dado de éter tampoco, pero los dados pequeños sí, así que tendría que pagar 5 proteínas para alimentar a estos. Si no puedo pagarlas, cada uno que no pueda pagar, perderé un dado que irá de nuevo a la reserva. Y así estamos listos para jugar una nueva ronda hasta que alguien consiga todos los éteres suficientes para ganar la partida. Pues hasta aquí nuestro tutorial de Aether Wars, vale, en general es un juego muy sencillo, parece complicado, el manual está redactado de una manera compleja, pero realmente el juego es muy sencillito, sí que nos hará pensar, es un juego parado, donde tendremos que gestionar muy bien los recursos. Por cierto, que no lo he dicho, antes os lo he adelantado un poco, pero no lo he dicho con detalle, cuando extraemos éter de la zona central, después de un combate, ahí siempre hay, el que gana el combate extrae uno de éter y si lo desea y tiene 2 cristales, puede pagarlos para extraer un segundo éter. No más, aunque tenga 10 cristales no podrá pagar
pues esos 10 para obtener 5 de éter y ganar la partida. No, solamente 2. Y tampoco se ha detallado cómo funciona la zona de los silos, pero es básicamente igual. Colocamos dados, yo puedo colocarme en el silo de otro jugador y en ese silo ya solo podrá ir el propio jugador para defenderse. Se lanzarán los dados como un combate normal, se restarán los puntos y si el atacante gana, roba los recursos del defensor en función de la tabla que viene en el tablero. Si el defensor gana, nadie roba a nadie, se defiende y simplemente se queda en nada la acción. Vale, pues como veis, un juego muy sencillo, mucho más sencillo de lo que parece, pero con bastante enjundia, muy bonito visualmente. Este Ether Wars, juego de dados, cartas, tablero, recursos, en fin, de todo un poco. Carta y dice, lluvia torrencial. Podéis ponerle dibujos distintos, estaba viendo qué chulos, pues estos iguales. Durante la próxima fase de colocación, cada jugador solo puede colocar dados en 2 áreas, además de su silo. 2 áreas. Solo en 2. Solo en 2, ¿vale? Este incluido, ¿no? Escogemos cartas y claro, es un área. Voy a coger esto. Yo esta. 2 áreas solo. Sí. Bueno, espera, falta la Falto yo. Uy, qué poca parte la tengo. 7. Uy. Tengo que ver. Vale. Vale, estoy. Marta. Durante la fase de resolución, potencia tus unidades durante tus tiradas de extracción. Además, puedes pagar una carga para recibir 3 proteínas. Que eso ya lo voy a hacer ahora. Potencias solo en extracción, ¿no? En combate. Ya. Vale, Ya sé. interesante. Durante la fase de resolución, potencia todas tus unidades en áreas donde no esté tu héroe. Durante la fase de de refuerzos, en lugar de los refuerzos habituales, recibe 2 recursos del mismo tipo y 2 proteínas, o 1 de cristal, 1 de contacto, 1 de plasma, o 4 proteínas y una carta de favor. Vale, Marta, refuerzos, perdón. Toma, una proteína y cógete un dado. ¿Tú también, no? Sí. Una proteína y un dado. Yo voy a coger... Ya los tengo todos. Voy a jugar una carta de favor que dice... Mira las 3 primeras cartas del mazo de eventos. Ah, de eventos, no. La leche, de eventos me da igual. Entonces voy a recibir 4 proteínas y una carta de favor. ¿Ya estamos todos? Mercenarios. Mío. Sí. Cristal y un proteína. Para volver a tener un cristal después. Eso ya merece mucho la pena. Yo no tengo recursos, qué demonios. Con poca suerte salen 3. Tú no querías, ¿no? Vale, pues colocación, tú primero. Solo podemos colocar en 2 sitios. En 2 sitios. Así que escoge sabiamente. Lo voy a poner aquí. Listo, tú primero, Marta. Bueno, voy aquí. Vale. 6 entre 2, pues 3. Bueno, hala. Te queda ese. Toma, Sí. te queda aquí. Al mismo tiempo, ¿no? Combate. Porque el combate. Bueno, primero va el negro. Pues venga, el negro. ¡Dos cristales! ¡Dos Te cristales! Te compenso. ¡Oh, Dios mío! Este me lo pagaste. Ese fue el que pagué antes, sí. Es que a veces... ¡Ouch! Toma una carga y tu habilidad. Devuelve una unidad de tu elección a la hoja del jugador correspondiente. Que si no se me la cepilla. A ver, yo Que las no tiene tengo plasma. potenciadas. Sí, pues sí, eso Entonces a lo mejor lo puedes sería hacer. 3 y 3, 6, 7, 8, 9. ¿Y tengo que pagar la carga? No, es... No. Es 3,
Las tienes potenciadas. Sí. Entonces son más. 9. 6. Ah, sí, perdón, 9. 9 entre 3. 3 cristales. Rubén. Yo. Uf, ese no tienes, te vas a llevar a meter. Claro. No hay combate. Es verdad. Pero puedo pagar. No hace falta tirar, te llevas un éter. Ahí No, pago. no hay combate, eres el único que hay. Entonces te llevas un éter y si pagas el cristal te llevas otro. No hace falta que tires. Pago los cristales para llevarme otro. Y no sé si puedo usar esto, que es canalizar hasta 3 de éter, pagando 3 de cristal por éter, incluso aunque no controles la falla de éter. Sí, claro. Pago Tienes que 9 pagar coltán. el coltán. ¿Y era cómo? 3 de cristal para otro éter. Madre mía, le falta el cristal, yo que tengo la manga ahora. Igual que antes, como pudiste ver. Vale, y solo quedó. Vale, carga. Ahí está. Obtengo un recurso de tu elección que no sea éter. Que no sea éter, pues voy a poner cristales, claro. Y tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 proteínas. Y una 11, y voy a jugar una carta. Esta. Esta. Ah, no. No podría jugar nada más. Listo, ¿estamos todos? Tengo una duda. Hay una carta aquí que me dice: recibe tantas unidades. Tal. Si ya todas las unidades las tengo en juego, No recibes nada. no puedo. Vale. Vale, mantenimiento. Apagar. Bien. 5. 6, 7, 8. No te hay que ir a comer, ¿eh? Sí. ¿Hay que? Si no.